En un tiempo donde la historia de Israel se encontraba en una encrucijada, había un rey en el trono, Saúl. Sin embargo, la nación no estaba en paz, pues aunque Saúl había sido ungido por Dios, su desobediencia y su falta de fe le habían costado el favor divino. Dios, en su sabiduría infinita, ya había rechazado a Saúl como rey, y el pueblo de Israel se encontraba en una transición, esperando que Dios levantara a un nuevo líder, alguien que estuviera conforme a su corazón, alguien que confiara completamente en él. A este nuevo rey lo encontraría en un lugar inesperado, no en los palacios de Jerusalén ni en el seno de la corte real, sino en una pequeña y humilde ciudad llamada Belén. Ahí vivía un hombre llamado Isaí, que tenía muchos hijos. Su familia no era rica ni influyente, sino sencilla y trabajadora, enfocada en las labores del campo y el cuidado de las ovejas. En esta familia vivía David, el hijo menor de Isaí. David no era conocido en la ciudad, no estaba en las grandes reuniones ni en los banquetes reales. De hecho, era el menos esperado para cualquier tarea importante. Mientras otros de sus hermanos estaban en casa, en la corte o preparándose para batallar, David se encontraba en el campo, cuidando las ovejas. A simple vista, un joven sin importancia, sin poder, pero con una fe inmensa y un corazón puro que Dios ya había visto. David era humilde, no buscaba reconocimiento ni alabanzas, pero su fuerza interna era algo que lo hacía destacar. Cuando se trataba de proteger a las ovejas de su rebaño, no dudaba en enfrentarse a animales salvajes como leones y osos, arriesgando su vida para cuidar lo que le había sido confiado. Apacible, pero con una valentía que solo aquellos que se enfrentan a la adversidad de manera silenciosa pueden entender. Esta humildad, valentía y corazón fiel no solo lo hacían sobresalir como pastor, sino que también lo hacían el candidato ideal para lo que Dios había planeado para él, aunque ni él ni su familia lo sabían aún. Lo que David no sabía en ese momento, mientras observaba el atardecer desde el campo, es que su vida estaba a punto de dar un giro increíble. Un giro que lo llevaría de ser un joven pastor a convertirse en el líder más grande que Israel haya conocido. Dios lo había elegido, y en ese preciso momento, el destino de David comenzaba a escribirse. Pero, ¿cómo un joven de campo, lejos de la gloria y la fama, llegaría a ser el rey de Israel? Lo descubrirás en los próximos capítulos de esta historia fascinante. La unción de David como rey. El sol se estaba poniendo sobre Belén cuando se desató una de las decisiones más trascendentales en la historia de Israel. Mientras el reino de Saúl se desmoronaba, el pueblo de Israel, que alguna vez había celebrado su reinado, comenzaba a perder la esperanza. Saúl había sido elegido por el pueblo, pero su desobediencia a Dios lo había llevado a perder el favor del Señor. Ya no era el hombre conforme al corazón de Dios, y, como resultado, Dios le había rechazado como rey de Israel. En ese mismo momento de oscuridad y duda, el Señor comenzó a trazar un nuevo rumbo para su pueblo. Dios decidió ungir a un nuevo rey, uno que no estuviera buscando el poder ni la gloria personal, sino uno que tuviera un corazón sincero, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. El profeta Samuel, quien había sido el portavoz de Dios para Israel durante años, fue llamado por el Señor para llevar a cabo esta tarea. Sin embargo, la misión no sería sencilla, porque el profeta no tenía claro quién sería el elegido. Dios le dijo a Samuel que fuera a la casa de Isaí, en Belén, pues de entre sus hijos, él elegiría al futuro rey. Con paso firme, Samuel se dirigió a la ciudad. Cuando llegó, Isaí lo recibió con gran respeto, y, confiado de que uno de sus hijos sería el elegido, lo invitó a ver a sus hijos. El primer hijo, Eliab, era alto, fuerte y parecía tener la presencia de un líder. Samuel pensó en un momento que era él, pero Dios le susurró al corazón: no mire su apariencia ni su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve lo que el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Uno tras otro, los hijos de Isaí pasaron frente a Samuel, pero ninguno fue el elegido. Samuel, confundido, le preguntó a Isaí si no tenía algún otro hijo. Tengo uno más, respondió Isaí, pero es el más joven, está en el campo cuidando las ovejas. David, el menor de todos, nunca imaginó que ese día su vida cambiaría para siempre. Cuando fue llamado, algo en su interior, algo en su ser,
le decía que algo extraordinario estaba por suceder. Cuando David apareció, Samuel lo miró y, sin dudarlo, el Señor le habló al corazón: «Este es el que he elegido». Samuel, siguiendo la instrucción divina, ungió a David como el futuro rey de Israel en presencia de sus hermanos, en un acto que marcaría un antes y un después no solo en la vida de David, sino en la historia de Israel. El Espíritu de Dios descendió sobre David en ese instante, y a partir de ese momento, su vida nunca sería la misma. Lo que David no sabía es que la unción que acababa de recibir no solo lo marcaría como líder, sino que también le daría la fuerza y sabiduría necesarias para enfrentar los enormes desafíos que lo esperaban. De un día para otro, el joven pastor, humilde y desconocido en su familia, se había convertido en el elegido por Dios para gobernar a su pueblo. No se trataba solo de ser rey, sino de ser un hombre conforme al corazón de Dios, alguien que lideraría no con su propia fuerza, sino con el poder divino que lo acompañaría en cada paso. David, aún sin comprender completamente el peso de este llamado, estaba a punto de embarcarse en una aventura que lo llevaría desde las colinas de Belén hasta el trono de Israel. Pero, antes de ese futuro glorioso, tendría que enfrentarse a momentos de gran prueba y dificultad, que solo un hombre con un corazón lleno de fe podría superar. El Espíritu de Dios sobre David. La unción de David fue un momento crucial, no solo para él, sino para todo Israel. Cuando Samuel vertió el aceite sobre su cabeza, algo invisible pero poderoso ocurrió. No era solo un acto ceremonial, era un llamado divino que transformaba a David en el elegido de Dios. En ese mismo instante, el Espíritu del Señor descendió sobre David, y su vida, que hasta ese momento había estado marcada por la rutina tranquila del campo y el cuidado de las ovejas, dio un giro radical. Lo que comenzó como un joven sin experiencia en los grandes asuntos de la nación, ahora estaba equipado con una fuerza sobrenatural que lo prepararía para enfrentar los desafíos que vendrían. Este poder del Espíritu era mucho más que una simple habilidad para liderar, era un tipo de poder divino que solo aquellos a quienes Dios había elegido recibían. El Espíritu no solo le daba a David la sabiduría y la habilidad para ser un líder, sino que también le otorgaba coraje, fortaleza y discernimiento en situaciones difíciles. Ya no era el mismo joven pastor que cuidaba ovejas, el Espíritu lo había capacitado para hacer grandes cosas. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba, estaba guiado por una fuerza mucho mayor que su propio entendimiento. David comenzó a experimentar este poder de una manera tangible. Sabía que no se trataba de su habilidad humana, sino del poder de Dios obrando a través de él. De repente, comenzó a tener una capacidad excepcional para tomar decisiones sabias. Ya no solo era un joven con buen juicio, sino alguien que sabía, con certeza divina, lo que debía hacer para cumplir con el propósito de Dios en su vida. Este poder no solo se limitaba a sus decisiones, sino también a su valentía. Había enfrentado en el pasado leones y osos para proteger a sus ovejas, pero ahora, con el Espíritu de Dios sobre él, David sentía una seguridad inexplicable. No había miedo en su corazón, sino una valentía que nacía de una confianza plena en que Dios estaba con él. De hecho, el mismo joven que había matado a un león ahora comenzaría a desafiar gigantes, no por su propia fuerza, sino porque sabía que Dios lo respaldaba. Esto quedó claro cuando David, aún joven, se enfrentó al gigante Goliat. Era un desafío que parecía imposible de superar, pero el poder del Espíritu de Dios en David lo impulsó a enfrentarse al gigante con una fe inquebrantable. Aunque el ejército de Israel temía, David sabía que no era el tamaño de su oponente lo que determinaba la victoria, sino el tamaño de su Dios. El Espíritu no solo lo preparaba para enfrentar batallas físicas, sino que también le daba sabiduría espiritual para dirigir a su pueblo. Con este poder divino, David no solo sería un guerrero, sino también un líder sabio y justo, capaz de guiar a Israel por caminos de prosperidad y rectitud. El Espíritu de Dios sobre él le otorgó un discernimiento profundo sobre las acciones que debía tomar en cada momento, lo cual sería crucial para su reinado. Pero no todo en la vida de David sería fácil. Mientras el Espíritu de Dios lo capacitaba para grandes hazañas, también enfrentaría pruebas que pondrían a prueba su carácter, su fe y su dependencia de Dios.
Aunque el Espíritu lo respaldaba, David tendría que aprender a ser humilde, a confiar en Dios en medio de los momentos más oscuros y a seguir su voluntad, incluso cuando todo a su alrededor parecía indicar lo contrario. El Espíritu de Dios sobre David le dio la fuerza para soportar lo que estaba por venir. Desde la persecución de Saúl hasta las guerras que libraría en nombre de Israel, David descubriría que el poder de Dios no solo lo hacía fuerte en el campo de batalla, sino que le daba un corazón dispuesto a seguir la dirección divina en todo momento. El Espíritu no solo lo preparó para ser un rey, sino también un hombre de Dios que, a pesar de sus fallos, siempre buscaría volver al corazón de su Creador. Este poder, esta fuerza divina que descendió sobre David, marcó el inicio de una historia que cambiaría para siempre el destino de Israel. Un joven pastor, ahora ungido y lleno del Espíritu, estaba listo para enfrentarse a los desafíos que Dios había preparado para él. Y aunque el camino no sería fácil, David sabía que con el Espíritu de Dios a su lado, nada podría detenerlo. El desafío de Goliat. El campo de batalla estaba cubierto de tensión y miedo. En un rincón del valle de Elá, dos ejércitos se enfrentaban, pero no había lucha real. Solo había una espera silenciosa, un miedo palpable que se apoderaba de los corazones de los hombres de Israel. Los filisteos, el enemigo de siempre, se habían reunido con su ejército para desafiar a Israel, y al frente de su ejército había un hombre que hacía temblar a todos los soldados, Goliat, el gigante. Su estatura era sobrehumana, su armadura era más pesada que la de cualquier hombre, y su voz resonaba con fuerza, desafiando a todo el ejército de Israel a que enviara a un hombre que se atreviera a enfrentarlo. Durante días, Goliat salió todos los matutinos, desafiando a Israel con una sola pregunta: ¿quién se atreve a luchar conmigo? Si uno de ustedes me vence, nosotros nos retiraremos. Pero si yo los derroto, ustedes serán nuestros esclavos. La voz de Goliat retumbaba en todo el valle, y cada vez que los hombres de Israel lo oían, su miedo crecía. Nadie se atrevía a desafiarlo. Cada uno de los soldados se escondía detrás de sus compañeros, temblando de terror, sabiendo que sus fuerzas eran insignificantes frente al gigante. Pero, entonces, en medio de ese miedo y desesperación, algo inusual ocurrió. David, el joven pastor que había sido ungido como rey, estaba de visita en el campamento de Israel para llevarles provisiones a sus hermanos. Cuando llegó, escuchó los desafíos de Goliat y vio el miedo en los ojos de los hombres de Israel. ¿Por qué temen?, pensó David. ¿Quién es este filisteo para desafiar al ejército del Dios viviente? David no entendía por qué nadie había hecho nada. El joven, sin experiencia militar, sin armadura, sin espada ni escudo, se sintió movido a responder al desafío. ¿Quién podría callar la amenaza de Goliat? Mientras todos los demás huían, David se acercó al rey Saúl y le ofreció enfrentarse a Goliat. Saúl, sorprendido por la audacia de este joven, le dijo: «Tú no puedes enfrentarte a este gigante, eres solo un muchacho y él es un guerrero experimentado». Pero David, confiado en el poder de Dios, le respondió con humildad y valentía: «Tu siervo cuidaba las ovejas de su padre. Cuando un león o un oso venía y tomaba un cordero del rebaño, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Si ese león o ese oso me atacaba, yo lo golpeaba y lo mataba. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de este filisteo». David no hablaba de su propia fuerza. Sabía que él no tenía nada que ofrecer en términos de habilidades de combate, pero confiaba plenamente en que Dios estaba con él. Para David, no se trataba de un desafío físico, sino espiritual. El mismo Dios que lo había protegido en el campo, cuando enfrentó a las fieras salvajes, sería el que lo defendería frente al gigante. Con valentía, Saúl aceptó su oferta, pero le dio su propia armadura. Sin embargo, David no se sintió cómodo con ella. Sabía que no era la forma en que Dios lo había preparado. Con solo su honda y 5 piedras lisas, David se presentó ante Goliat. El gigante, al verlo, se burló de él. «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?», dijo Goliat, riendo con desprecio. Pero David, sin miedo, le respondió: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos,
y yo te venceré. Y así comenzó el combate. Goliat avanzaba hacia David, confiado en su fuerza, mientras el joven pastor se mantenía firme, con la confianza puesta en Dios. En un movimiento rápido, David puso una piedra en su honda, la giró con fuerza y la lanzó con precisión. La piedra voló por el aire y golpeó a Goliat directamente en la frente, penetrando su cráneo. El gigante cayó al suelo con un estruendoso golpe, y la victoria fue completa. Lo que parecía un desafío imposible, lo que todos veían como el final para Israel, se convirtió en una victoria gloriosa gracias a la fe de un joven que confiaba plenamente en que Dios lo respaldaría. Con el gigante caído, David no solo derrotó a Goliat físicamente, sino que también despojó de su miedo a todo Israel. El Dios que le dio la victoria a David sobre el gigante, demostró que con fe, ni los obstáculos más grandes pueden detener lo que él tiene preparado. El coraje y la fe de David lo hicieron un héroe en los ojos de Israel, y de ese momento en adelante, su nombre comenzó a resonar en todo el reino. La victoria sobre Goliat fue solo el comienzo de un reinado que estaría marcado por la mano poderosa de Dios guiando cada uno de sus pasos. Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, no olvides suscribirte a Luz y Vida. Activa la campanita para no perderte ninguna predicación, estudio bíblico o reflexión que fortalecerá tu espíritu. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y juntos llevemos luz y esperanza al mundo. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.